Elisa tenía 17 años, pero sus ojos, de un profundo tono marrón, ya cargaban con el peso de toda una vida de desafíos y decepciones, como si cada amanecer hubiera dejado una pequeña huella imborrable en su joven alma. No eran las típicas ojeras de la adolescencia, sino un persistente tono azulado que se extendía bajo sus párpados, revelando noches de insomnio y una montaña de preocupaciones que trascendía con creces el universo típico de una chica de su edad. Su cabello, una densa maraña, de rizos color miel que habían perdido su brillo, enmarcaba un rostro que, a pesar de su aparente juventud, ya mostraba rastros de una resiliencia forjada a hierro y fuego por la adversidad. La ropa que vestía, desgastada y con un penetrante olor a humo y polvo acumulado, llevaba días igual, marcada por algunas manchas que ya no se preocupaba por identificar ni disimular. Aquella tarde de 2012, en un rincón olvidado y ruidoso del centro de São Paulo, Elisa estaba sentada en la fría y húmeda acera, con la espalda apoyada en una vieja pared llena de grafitis que parecía más una cicatriz que una estructura. Su mirada, antes tan soñadora, estaba fija en un punto lejano y vacío que solo ella parecía ver, mientras sus dedos, delgados y ahora un poco sucios, trazaban patrones invisibles en su prominente vientre. El 6º mes de embarazo convertía cada movimiento en una tortura, una tarea ardua y dolorosa, y el peso extra sobre su ya frágil cuerpo era un recordatorio constante e innegable de su nueva y aterradora realidad. Ya no existían el reconfortante calor del hogar, el olor familiar del café de su madre, ni las discusiones tontas y despreocupadas con su hermano menor. Todo eso se había disipado como humo en el viento. La vida de Elisa antes de ese fatídico día era, para muchos de quienes la conocían, un ejemplo de normalidad suburbana, casi monótona en su previsibilidad. Vivía con su familia en una casa modesta con un techo ligeramente desgastado, pintada de un verde descolorido que contrastaba marcadamente con la exuberancia del guayabo que crecía frondoso en el patio trasero. Sus días se dividían de forma organizada entre las clases en la escuela pública, donde destacaba en portugués y literatura, y la diligente ayuda en la pequeña panadería de su tía, un lugar acogedor donde el dulce y embriagador aroma del pan recién hecho se mezclaba armoniosamente con el animado murmullo de las conversaciones matutinas entre sus vecinos más asiduos. Elisa soñaba con ser maestra, con llenar cuadernos con historias inventadas y ver el brillo genuino en los ojos curiosos de sus futuros alumnos, un futuro que parecía tan cercano y tan real, pero todo se derrumbó en un abrir y cerrar de ojos, como un castillo de naipes construido sobre arenas movedizas, cuando la devastadora noticia de su embarazo llegó a los oídos atentos e incrédulos de sus padres. El silencio sepulcral que siguió a su confesión, cargado de culpa y miedo, fue más ensordecedor que cualquier grito de ira. Un silencio denso, cargado de una profunda decepción y vergüenza que parecía flotar en el aire. La figura de su padre, hombre de pocas palabras pero con una mirada que atravesaba el alma, se volvió aún más imponente y aterradora. Y su madre, antes tan cariñosa y protectora, ahora la miraba con una mezcla indisoluble de dolor y una impotencia casi palpable, como si su mundo se hubiera puesto patas arriba. La expulsión llegó sin previo aviso, repentina y brutal como una tormenta de 1900. Verano que aparece de la nada en un día soleado y arrasa con todo a su paso. En una mañana gris y húmeda, con solo una mochila desgastada a la espalda y el corazón hecho pedazos, Elisa fue cruelmente expulsada de su propia casa, el único hogar que había conocido. Las duras y agudas palabras de su padre resonaban incesantemente en su mente aturdida. Tú hiciste tu cama, ahora acuéstate en ella. Una sentencia fría y definitiva. No hubo despedida, ni abrazo de despedida, ni una última palabra de consuelo. Solo la visión de la puerta cerrándose lentamente, sellando su incierto y aterrador destino en las frías e implacables calles de un São Paulo que ahora parecía hostil e indiferente a su dolor. Desde entonces, cada día fue una batalla implacable por la mera supervivencia. El asfalto áspero y helado se había convertido en su colchón improvisado, y las estrellas lejanas en el cielo nocturno, su único techo visible. Su estómago vacío se convirtió en un compañero constante e insidioso, un dolor persistente que la acompañaba a cada paso, y el miedo,
un parásito implacable que se alimentaba vorazmente de sus últimas y frágiles esperanzas de un futuro mejor. Aprendió rápidamente a descifrar las miradas apresuradas y a menudo vacías de los transeúntes, a distinguir con precisión entre la indiferencia gélida y la compasión fugaz, y a esquivar hábilmente las sombras amenazantes que acechaban en los oscuros y solitarios callejones. La soledad era una manta pesada y sofocante que la envolvía por completo, pero en su interior un pequeño corazón latía rítmicamente, un recordatorio constante y palpitante de que no estaba completamente sola. A pesar de la abrumadora adversidad, Elisa no se dejó hundir por completo en la desesperación. Una llama tenaz y resiliente ardía en su interior, una chispa de esperanza que se negaba obstinadamente a apagarse, incluso ante la más profunda oscuridad. Le habló al bebé en su vientre, con la voz ahogada por la emoción, contando historias inventadas y haciendo silenciosas promesas de un futuro radicalmente diferente. Un futuro donde el amor incondicional y la seguridad plena serían las únicas constantes en sus vidas. Estos monólogos silenciosos, susurrados solo al pequeño ser en su vientre, eran su refugio secreto, su escudo protector contra la crueldad e implacable dureza del mundo exterior, una forma de mantener la cordura en medio del caos. El sol ya comenzaba a despedirse lentamente del horizonte, tiñendo el inmenso cielo de vibrantes tonos naranjas y morados, cuando un dolor agudo y repentino en el bajo vientre hizo que Elisa se encogiera de dolor en la fría acera. No era la primera vez que sentía contracciones, pero esta era visiblemente diferente, más intensa, más duradera, un dolor que parecía desgarrarle el cuerpo desde dentro. Una gota de sudor frío le corrió por la frente, y sintió un pánico frío y paralizante recorrerle la columna vertebral hasta la nuca. El miedo a que algo terrible le pudiera pasar a su bebé, el único vínculo que la mantenía con vida, era una pesadilla constante que ahora parecía más real e inminente que nunca. Una sombra oscura que se acercaba. Instintivamente se abrazó el vientre, protegiéndolo con los brazos, respirando profunda e irregularmente, intentando calmarse a sí misma y al pequeño ser indefenso que crecía en su interior, ambos a merced del dolor. Sus ojos llorosos recorrieron la transitada calle en busca desesperada de ayuda, una señal de compasión, pero la gente pasaba apresurada junto a ella como figuras indiferentes, inmersas en sus propias rutinas apresuradas, ajenas al angustioso drama que se desarrollaba allí, en la fría y olvidada acera. La sensación de impotencia era abrumadora, una carga demasiado pesada para llevarla sola, y las lágrimas, que tanto se esforzaba por contener y ocultar, comenzaron a fluir libremente y sin vergüenza por su pálido rostro, marcado por el dolor, humedeciendo sus mejillas. Fue en ese momento de absoluta desesperación e impotencia, cuando la esperanza parecía haberse desvanecido por completo, que la imponente figura de un hombre elegantemente vestido apareció de repente en su campo de visión, como un espejismo en el desierto. Caminaba deprisa, con un impecable maletín de cuero negro en una mano y la mirada fija en un punto al frente, como si cargara con el peso del mundo entero sobre sus anchos hombros a la medida de su traje. No era la mirada de alguien buscando algo ni a alguien, sino la de alguien que intentaba evitar todo y a todos a su alrededor. Elisa sintió que un frágil rayo de esperanza resurgía en su interior, una última carta del destino, quizás la única oportunidad que le quedaba para cambiar el curso de ese día. Benicio, un hombre de unos 40 años, vestía un impecable traje gris marengo, a medida, que contrastaba marcada y casi dolorosamente con la suciedad y el desorden que rodeaban la acera donde se encontraba Elisa. Sus zapatos italianos de cuero, con un brillo de espejo, relucían a la tenue luz de las farolas que empezaban a encenderse, y el costoso perfume amaderado que exudaba parecía completamente fuera de lugar, casi una afrenta, en ese ambiente de miseria y abandono. Su mirada, normalmente fría, distante y calculadora, ahora reflejaba una leve chispa de preocupación al notar la completa vulnerabilidad de Elisa, una escena que lo sacó de sus pensamientos. Era la personificación del éxito material, un magnate, pero llevaba consigo una densa aura de melancolía,
como si el peso abrumador de sus propios logros y sacrificios lo aplastara por dentro, volviéndolo pesado y triste. La vida de Benicio fue un vívido reflejo de su ambición implacable y su incansable búsqueda de control y poder. Había construido un imperio empresarial desde cero, piedra a piedra, amasando una fortuna considerable y una influencia que se extendía a varios sectores de la economía. Pero todo esto tuvo un coste personal exorbitante. Traiciones inesperadas y profundas. Decepciones, especialmente de personas en quienes confiaba ciegamente, lo habían convertido en un hombre cínico, desconfiado y aislado. Y la soledad, su compañera constante y silenciosa, era la única presencia que permitía en su vida privada. Recientemente, una serie de acusaciones infundadas y viles ataques contra su empresa lo dejaron aún más amargado y profundamente cansado de la falsedad y la hipocresía humanas, reforzando su visión pesimista del mundo. Vacilante, como si anduviera con pies de plomo, Benicio se acercó lentamente a Elisa, quien lo observaba con una intensa mezcla de aprensión y una súplica casi desesperada en sus ojos marrones, una silenciosa petición de ayuda. Se detuvo a una distancia prudencial, manteniendo una barrera invisible, como si temiera contagiarse de la miseria y la desesperación que emanaban de la escena frente a él, reflejo de sus propios miedos y traumas. Su voz, normalmente firme, autoritaria y acostumbrada a dar órdenes en salas de reuniones, sonó extrañamente suave y cautelosa al preguntar, casi en un susurro, si por casualidad necesitaba ayuda o asistencia en ese momento crítico. Elisa, con la voz entrecortada por el dolor y un llanto incontrolable, mientras lágrimas calientes corrían libremente por su rostro pálido y cansado, explicó entre sollozos el dolor agudo en el bajo vientre y el miedo paralizante que sentía por su bebé indefenso. Benicio escuchó cada palabra con una atención inusual, absorbiendo la historia de la joven, y por primera vez en mucho tiempo sintió algo más que una fría indiferencia o aburrimiento ante el sufrimiento ajeno. La extrema fragilidad de aquella joven, tan visible y palpable, lo conmovió de una manera inesperada y profunda, despertando en él una chispa de compasión que creía latente, sepultada bajo años de dolor y decepción. Sin pensarlo dos veces, guiado por un impulso que lo sorprendió, Benicio se acercó a Elisa y la ayudó a levantarse de la acera fría y húmeda, sosteniéndola con suavidad. Luego, sin dudarlo, la condujo con cuidado hasta el lujoso coche que lo esperaba y la trasladó al hospital más cercano. Su chofer ya se había acostumbrado a sus repentinos cambios de planes. Durante el corto y silencioso trayecto, la observó atentamente por el retrovisor, notando la creciente palidez de su rostro y la evidente fragilidad en sus lentos y dolorosos movimientos. Aquel encuentro casual y fortuito despertó en Benicio un sentimiento de responsabilidad casi paternal, una necesidad, innata y urgente, de proteger a aquella joven indefensa y, de alguna manera, al pequeño ser que llevaba en su vientre. En el hospital, mientras Elisa era atendida con prontitud por un equipo de enfermeras y médicos que actuaban con una eficiencia a la que Benicio estaba acostumbrado en su mundo, él esperaba ansioso en la sala de espera, con la tensión palpable en cada músculo de su cuerpo. Se sentía extraña e inexplicablemente conectado con aquella chica que acababa de conocer, como si el destino, con sus tortuosos caminos, los hubiera unido por un propósito mayor y aún desconocido. La noticia de que Elisa y el bebé estaban perfectamente bien, solo el susto de una contracción prematura, lo alivió profundamente y, sin pensar en las implicaciones, se ofreció de inmediato a ayudarla a encontrar un lugar seguro y digno donde quedarse, lejos de los peligros de la calle. Elisa, con lágrimas en los ojos, aceptó la ayuda de Benicio, una oferta que parecía caída del cielo en su momento de mayor desamparo, y juntos comenzaron a dar los primeros pasos hacia una nueva e improbable vida. Benicio, con sus vastos recursos económicos y numerosos contactos influyentes, le proporcionó alojamiento temporal, garantizó atención médica de calidad y le ofreció un apoyo emocional que Elisa nunca antes había experimentado. Poco a poco, su desconfianza inicial, un mecanismo de defensa aprendido en la calle, dio paso a una amistad inusual y sorprendente, y entre ellos floreció una conexión profunda, casi familiar, que les llenó el corazón.
Al acercarse a Elisa y ofrecerle un nuevo comienzo, Benicio también comenzó, sutil y casi imperceptiblemente, a sanar sus propias heridas emocionales. Su genuina bondad y sincera gratitud lo conmovieron profundamente, desmantelando parte de la armadura de cinismo que había construido a lo largo de los años. Comprendió, con una claridad que lo asombró, que la verdadera felicidad y satisfacción no residían en la acumulación inagotable de riqueza y poder, sino en la simple y profunda capacidad de amar, de cuidar verdaderamente a los demás y de marcar la diferencia en la vida de alguien. Elisa, a su vez, encontró en Benicio no solo un benefactor, sino un amigo inesperado, un sabio mentor y un protector incansable. Sin embargo, la frágil felicidad que construían se vio abruptamente amenazada por el regreso indeseado de Lucas, el padre biológico del bebé, un fantasma del pasado que resurgió para atormentarlos. Apareció de la nada, como una sombra maligna, con oscuras intenciones y un plan de extorsión, intentando sacarles dinero a Benicio y Elisa, utilizando la situación como chantaje. La aparición de Lucas generó nuevos conflictos, reavivó viejas heridas y sembró dudas en la relación aún en desarrollo entre Benicio y Elisa, poniendo a prueba la fuerza y la resiliencia de lo que habían comenzado a construir juntos. Pero la adversidad que parecía destinada a separarlos fortaleció, sorprendentemente, el vínculo que se estaba formando entre Benicio y Elisa. Juntos, se enfrentaron a Lucas, unidos por un propósito común, decididos a proteger el futuro incierto que construían con tanto esfuerzo y esperanza. Benicio, usando su influencia y poder, se aseguró de que Lucas no pudiera hacerles daño de ninguna manera, y Elisa, con su recién adquirido coraje y determinación inquebrantable, se negó rotundamente a ceder ante el chantaje y las amenazas, enfrentándose al padre de su hijo con una valentía que impresionó a Benicio. Con cada amenaza de Lucas, la resiliencia de Elisa, que parecía brotar de una fuente inagotable de fuerza interior, se fortalecía de forma impresionante. Ya no era la niña asustada e indefensa que sus padres habían expulsado cruelmente de su hogar, sin ningún lugar a donde ir. La inminente maternidad, que antes había sido fuente de miedo e incertidumbre, y la inesperada protección de Benicio habían despertado en ella un coraje latente, una valentía que ni ella misma sabía que poseía en lo más profundo. El brillo en sus ojos, que antes solo reflejaba tristeza y desolación, ahora emanaba una determinación inquebrantable de construir un futuro seguro, lleno de amor y estabilidad para su hijo, un futuro libre de las sombras opresivas del pasado que la atormentaban. Benicio, a su vez, sintió una calidez en el pecho que no había experimentado en mucho tiempo, una sensación que reconfortó su alma, antes tan fría y distante, la necesidad visceral de proteger a Elisa y al bebé que llevaba en su vientre se transformó en un propósito claro y significativo, algo que lo sacó de su propia oscuridad y soledad autoimpuesta. Se vio a sí mismo no solo como un empresario exitoso, un negociador implacable en el mundo corporativo, sino como un guardián, alguien que finalmente tenía la oportunidad de marcar una diferencia real y positiva en la vida de alguien de una manera genuina y pura. Un rol que abrazó con una seriedad que antes le era desconocida. En un día lluvioso y melancólico, el clima exterior parecía imitar a la perfección la tensión silenciosa pero palpable que se respiraba en el interior de la casa. Lucas, descontento con la firme negativa de Elisa a ceder a su chantaje y la decisiva intervención de Benicio, realizó un último y desesperado intento de extorsión. Llamó a Elisa con voz áspera y llena de amenazas veladas, prometiendo revelar detalles íntimos y vergonzosos de su vida personal y difamar públicamente a Benicio si no recibía el dinero que exigía para el final de 1900. Ese mismo día, un cruel ultimátum. La llamada de Lucas fue un golpe duro e inesperado, que golpeó a Elisa con fuerza. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda y sus manos temblaron incontrolablemente, incapaz de contener su reacción. El miedo, que parecía haber estado latente por un tiempo, resurgió con una fuerza abrumadora, paralizándola momentáneamente. Pero, en lugar de inmovilizarla por completo, esa oleada de pánico fue rápidamente reemplazada por una ira creciente que la encendió con fuerza en su interior. Era una ira diferente, una ira que la impulsaba a luchar con todas sus fuerzas por lo que era correcto.
por su hijo indefenso y por la paz que finalmente había comenzado a encontrar. Inmediatamente buscó a Benicio, quien estaba inmerso en sus propios problemas corporativos, intentando desesperadamente revertir las falsas acusaciones e intrigas que empañaban el nombre y la reputación de su empresa en el mercado. Al verla pálida, con los ojos llenos de lágrimas y el cuerpo tembloroso, supo instintivamente que algo grave y perturbador había sucedido. La preocupación en su rostro, antes tan austero y concentrado, era un fiel reflejo de la angustia de Elisa, una conexión silenciosa entre sus almas. Benicio escuchó el detallado relato de Elisa con la mandíbula apretada. Cada palabra de Lucas resonaba en su mente como un insulto personal y una afrenta directa. La ira que sentía hacia Lucas era intensa y ardiente, pero en ese momento, su prioridad absoluta era proteger a Elisa y al bebé. Sus propios problemas, las acusaciones contra su empresa y la lucha por limpiar su nombre parecían insignificantes y distantes comparados con la vulnerabilidad de la joven y la vida inocente que llevaba en su vientre. Una responsabilidad que se tomaba muy en serio. Tomó la mano de Elisa, un gesto sencillo, pero lleno de un apoyo incondicional y una confianza que ella no había sentido en mucho tiempo. Le dijo, con voz firme e inquebrantable, que no tenía por qué tener miedo, que él se encargaría de todo, que Lucas no les haría ningún daño, porque no lo permitiría. La voz de Benicio era un bálsamo que transmitía una seguridad que Elisa había olvidado que existía, y se aferró a esa promesa con todas sus fuerzas, como un náufrago desesperado que se aferra a un salvavidas en medio de una tormenta furiosa. Mientras la tarde lluviosa se prolongaba perezosamente, Benicio pasó horas interminables al teléfono, contactando a sus abogados más prestigiosos y a personas de confianza de su vasta red de contactos. No solo quería proteger a Elisa y al bebé indefenso de las garras de Lucas, sino también asegurarse de que Lucas nunca amenazara ni dañara a nadie de esa manera cobarde y vil. La encarnizada lucha contra las falsas acusaciones en su propio bufete, que lo había vuelto tan cínico, le había enseñado a lidiar con la falsedad y a luchar incansablemente por su reputación y por la justicia. Elisa, sentada en silencio junto a él en el sofá de la sala, observaba atentamente cómo Benicio actuaba con metódica y decisión. Era un estratega nato, un hombre de acción que no se dejaba intimidar por los obstáculos. Ella veía en él no solo un generoso benefactor, sino alguien que, a pesar de todo su éxito y riqueza, comprendía profundamente el dolor y la injusticia, y que estaba dispuesto a usar su poder e influencia para el bien común. Fue una alianza improbable e inesperada, pero que funcionó de forma sorprendente, complementando las fortalezas y debilidades de cada uno. En aquella noche oscura, la lluvia seguía cayendo con insistencia afuera, pero el aire dentro de la casa era notablemente más ligero, como si una gran nube se hubiera disipado. Benicio había obtenido una orden de alejamiento contra Lucas, asegurando que las amenazas cesarían de una vez por todas. Elisa sintió un alivio inmenso y abrumador, como si finalmente se hubiera quitado un peso gigantesco y opresivo de sus cansados hombros. Miró a Benicio, y un sentimiento de profunda gratitud y genuino afecto llenó su corazón. Era el comienzo de algo nuevo, algo que iba mucho más allá de la simple ayuda y la gratitud por un favor. Desde ese día, la casa de Benicio, antaño un templo silencioso dedicado al trabajo duro y a una rutina meticulosa, empezó a cobrar nueva vida, un nuevo ritmo. Elisa, con su presencia amable pero innegablemente decidida, infundió una energía nueva y vibrante en las habitaciones, antes formales. Ya no era una invitada asustada y pasajera, sino parte integral de una nueva rutina, aunque peculiar a ojos de un observador externo. La mesa del desayuno, que antes parecía fría y vacía, ahora tenía 2 cubiertos a diario, y las conversaciones, antes inexistentes o limitadas a asuntos profesionales, empezaron a florecer, revelando facetas de sus personalidades que ni siquiera ellos conocían. Las conversaciones que se desarrollaron entre ellos rápidamente trascendieron la superficialidad de la vida cotidiana, adentrándose en temas más profundos y personales. Benicio, por primera vez en mucho tiempo, se sintió extrañamente cómodo hablando abiertamente de las amargas decepciones que lo habían convertido en un hombre tan cínico y desconfiado.
Describió con detalle el dolor punzante de la traición de un compañero al que consideraba un hermano, el peso sofocante de las acusaciones injustas que empañaron su reputación y la constante sensación de que el mundo siempre estaba listo para apuñalarlo por la espalda en el momento menos esperado. Sus ojos, antes distantes e inexpresivos, revelaron un fugaz destello de vulnerabilidad, un raro atisbo del alma que mantenía bajo llave. Elisa lo escuchó con una paciencia que sorprendió al propio Benicio, una serenidad que trascendía su corta edad. No lo juzgó por sus errores ni por su amargura, simplemente lo comprendió profundamente, como si pudiera sentir el mismo dolor en su alma. Y a cambio, se abrió, compartiendo las profundas heridas del rechazo familiar, el terror visceral de estar completamente sola en las calles oscuras y peligrosas, y la lucha constante por mantener viva la esperanza en su bebé, la única razón por la que no se había rendido. Sus palabras, cargadas de una emoción cruda y genuina, pintaron una vívida imagen de resiliencia que conmovió profundamente a Benicio. Descubrieron que, a pesar de que sus mundos eran tan opuestos y sus vidas habían seguido caminos tan distintos, existía un puente sólido e invisible que los unía de una manera inesperada: el dolor compartido de la traición y la búsqueda incesante de un nuevo propósito en la vida. Benicio, quien había perdido casi por completo su fe en la humanidad y su bondad inherente, encontró en Elisa la prueba viviente de que la compasión y la generosidad aún existían en el mundo. Elisa, quien había perdido todo lo que conocía y amaba, encontró en Benicio la seguridad, el apoyo incondicional y el cariño que nunca imaginó tener en su vida. La barriga de Elisa crecía día a día, marcando el avance de su embarazo, y Benicio, con sorprendente dedicación, se vio cada vez más involucrado en los pequeños y emocionantes preparativos para la llegada del bebé. Él, un hombre que manejaba millones en transacciones financieras y decisiones estratégicas de alto nivel a diario, de repente se preocupó por el color ideal de la cuna, el tipo de colchón más cómodo y la talla correcta de pañales. Fue un cambio tan sutil como profundamente transformador en su personalidad, y sintió una alegría genuina que no podía explicar, una calidez reconfortante en el pecho que antes había estado frío y vacío. La visible transformación de Benicio no pasó desapercibida para sus pocos empleados y colaboradores más cercanos. El sarcasmo que antes impregnaba sus palabras disminuyó gradualmente. Su mirada tensa y constantemente preocupada se relajó, e incluso una leve sonrisa, algo que antes era muy raro y casi inexistente en su rostro, comenzó a dibujarse en sus labios. Sus ojos, que antes parecían brasas encendidas por tanta seriedad y rigidez, ahora brillaban con una dulzura y ternura inimaginables, revelando un lado más humano y accesible. Un día, mientras observaba a Elisa acariciar su vientre con cariño maternal, Benicio tuvo una idea que encendió su mente, una idea que surgió de la unión de sus dolores pasados y sus nuevas esperanzas para el futuro. Pensó en todas las Elisas que estaban ahí fuera, abandonadas, solas y completamente desamparadas, sin nadie que les ofreciera ayuda. Y entonces pensó en el inmenso poder y los recursos que él mismo tenía para cambiar esta dura realidad, para marcar una diferencia significativa en la vida de estas mujeres. Le propuso a Elisa crear una fundación, no un simple albergue temporal, sino un instituto completo que ofreciera apoyo integral a mujeres embarazadas en situación de extrema vulnerabilidad. Un lugar seguro y acogedor donde encontraran no solo seguridad física, sino también dignidad, apoyo psicológico especializado, seguimiento médico continuo y oportunidades educativas y profesionales. Un verdadero refugio para reconstruir sus vidas y, sobre todo, brindarles a sus bebés un comienzo diferente y prometedor, lejos de las dificultades que ellas mismas habían enfrentado. Elisa escuchó la propuesta de Benicio con los ojos abiertos, la emoción desbordante y las lágrimas en silencio. Era un sueño tan grande que no tenía ni idea de que pudiera existir ni hacerse realidad. La idea de que su propia experiencia vital, tan llena de dolor y sufrimiento, pudiera transformarse en ayuda concreta y real para otras personas, era algo grandioso. Un rayo de esperanza que se encendió en medio de la oscuridad de tantas vidas desamparadas. Un propósito que llenó su alma de significado. En ese momento,
Bajo la tenue luz amarillenta que entraba por la ventana, Benicio y Elisa se miraron profundamente y un pacto silencioso e inquebrantable se selló entre ellos. No se trataba solo de un proyecto empresarial o una iniciativa benéfica, sino de la construcción conjunta de un legado, de una familia no de sangre, sino de propósitos compartidos y un amor nacido de la superación. Ese día, que había comenzado con el doloroso recuerdo de las amenazas de Lucas, culminaba ahora en la inspiradora promesa de un futuro brillante y esperanzador, para ellas y para muchas otras mujeres. Desde ese día, la idea del instituto se convirtió en el eje central de sus vidas. Las reuniones de Benicio, antes dominadas por cifras frías, análisis de mercado y complejas estrategias empresariales, ahora incluían debates a fondo sobre proyectos sociales, planes de estudio detallados para madres jóvenes vulnerables y la compleja logística de un albergue seguro y funcional. La enorme mesa de conferencias de su sala de juntas, que había sido testigo de acuerdos multimillonarios y decisiones que cambiaron el rumbo de empresas, ahora albergaba bocetos improvisados de planos arquitectónicos para guarderías, acogedores espacios habitables e incluso un pequeño huerto comunitario. Un cambio que sorprendió a todos. Elisa, con su dolorosa pero valiosa experiencia vital, se convirtió rápidamente en una voz esencial e indiscutible durante todo el proceso de planificación. Conocía de primera mano las dificultades cotidianas, las humillaciones ocultas y las necesidades reales y urgentes de una mujer en su situación, comprendiendo los matices que Benicio, a pesar de su buena voluntad, nunca pudo comprender del todo. Sus sugerencias no solo eran prácticas y factibles, sino también llenas de profunda empatía, asegurando que el instituto no fuera solo una estructura física, un edificio, sino un verdadero hogar, un refugio que comprendiera y acogiera de verdad el alma y los deseos de sus futuros residentes, ofreciendo más que lo básico. El nombre de la fundación surgió de forma natural, casi intuitiva, un conmovedor homenaje que unía el dolor del pasado con la vibrante esperanza de un futuro mejor. Instituto Elena Santos Duarte. Elena, en memoria de la madre de Elisa, una mujer que, a pesar de sus miedos y limitaciones, le enseñó a su hija la fuerza inquebrantable del amor materno y la importancia de la resiliencia. Santos Duarte, el apellido de Benicio, simbolizaba la nueva e improbable familia que se estaba formando entre ellas. Un vínculo construido no por la sangre, sino por un propósito compartido y una genuina solidaridad. El embarazo de Elisa avanzaba rápidamente, y cada día transcurría con la emoción y el entusiasmo de la creación del instituto, que parecía crecer con el bebé. Cada dolor, cada patadita enérgica de la bebé en su vientre, cada ecografía que revelaba el desarrollo del pequeño, todo esto lo compartía con Benicio. Estuvo presente en cada cita, una figura paterna que se materializó con una solidez inesperada, aprendiendo términos médicos complejos y sintiendo la genuina emoción de cada latido del pequeño ser en camino, una experiencia que lo transformó por dentro. El día en que el Instituto Elena Santos Duarte abrió oficialmente sus puertas, exactamente un año después del primer encuentro inusual de Elisa y Benicio en la fría acera, el sol brillaba con fuerza y generosidad, tiñendo de dorado la fachada recién pintada del edificio. Era una antigua mansión histórica renovada, con amplios ventanales que dejaban entrar abundante luz y un jardín de flores que exudaba dulces perfumes, un marcado y esperanzador contraste con los oscuros y fríos callejones donde Elisa había dormido y sufrido, simbolizando el punto de inflexión de su vida. La ceremonia de inauguración fue sencilla, sin grandes lujos, pero cargada de una profunda y palpable emoción. Benicio, con Elisa orgullosamente a su lado, pronunció un discurso conmovedor y sincero, hablando de la importancia de la compasión humana y de la oportunidad de una segunda oportunidad para todos. Miró a Elisa con un orgullo silencioso pero evidente, sabiendo que sin su fuerza interior y su visión única, nada de esto habría sido posible. Fue un triunfo compartido, una victoria aplastante sobre el cinismo que lo dominaba y la impotencia que casi consumía a Elisa. Elisa, con su bebé recién nacida en brazos, una hermosa niña de ojos curiosos y los mismos rizos color miel que su madre, estaba junto a Benicio, radiante de felicidad. El nombre de la pequeña era Esperanza,
un elocuente homenaje al arduo camino que la había llevado hasta allí y al prometedor futuro que construían juntos para tantas otras vidas. Tomó la mano de Benicio, con una caricia que trascendió el protocolo, y ese gesto sutil pero firme decía más que 1000 palabras sobre la profunda conexión y el cariño que los unía, un vínculo que se fortalecía cada día. Ese día histórico marcó no solo la inauguración de un instituto que prometía cambiar vidas, sino también el comienzo de una vida nueva y significativa para Elisa y Benicio. La familia que se estaba formando entre ellos no era tradicional, no seguía patrones convencionales, pero era innegablemente sólida, construida sobre los cimientos de la superación mutua, la empatía genuina y un amor que floreció en la adversidad más cruel. Se convirtieron en pilares inquebrantables el uno para el otro, demostrando que los lazos de afecto y propósito pueden ser tan fuertes, o incluso más fuertes, que los lazos de sangre. El Instituto Elena Santos Duarte prosperó rápidamente, convirtiéndose en un verdadero faro de esperanza y refugio para muchas mujeres vulnerables de la ciudad. La historia de Elisa, que comenzó en la gélida soledad de las calles y en el abandono de su familia, se convirtió en un testimonio vivo e inspirador de que, incluso en las circunstancias más difíciles y desesperadas, la resiliencia humana y la ayuda desinteresada de una persona pueden cambiar por completo un destino, creando un legado duradero de amor, apoyo y oportunidades para las generaciones futuras. Benicio, al ver la sonrisa sincera en los ojos de Elisa y escuchar la risa contagiosa de esperanza, resonando por los pasillos del instituto, finalmente se sintió completo de una forma que jamás imaginó. El dolor y la pena del pasado no desaparecieron por completo, pero fueron reinterpretados, perdiendo su poder para aprisionarlo. Ese día, que comenzó como una historia para compartir en una comunidad en línea de superación, se convirtió en la celebración concreta de una familia improbable, pero increíblemente real y unida, que encontró su verdadero propósito en la sanación mutua y la dedicación incansable a ayudar a los demás.